Eh, Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Tengo buenos estudiantes que están viniendo todos los miércoles. Les doy gracias a Dios por eso, porque estamos aquí aprendiendo acerca del fundamento, el fundamento de Dios, el fundamento que es eterno, el fundamento que es poderoso para establecernos en Dios. Y ese fundamento es un fundamento que viene del cielo, porque es el fundamento de la palabra. Y la palabra es la que nos fortalece, la palabra es la que nos establece, la palabra es la que nos forma y nos edifica. Amén. Y nosotros somos una iglesia que amamos la palabra. Amén. ¿Cuánto aman la palabra de Dios? Por ella fueron creados los cielos y la tierra, y todo lo que existe no puede existir si no fue por la palabra. Así que estamos contentos porque yo sé que Dios a través de los años nos ha ido formando y nos ha ido dando ese amor por la palabra. La palabra es poderosa. Y nosotros en este día vamos a seguir estudiando acerca de Dios. Es un poquito difícil estudiar a Dios. Lo único que se hace fácil, y dígale que está a su lado, se hace fácil estudiar a Dios. Dígale, cuando Dios es el maestro. Si tú quieres conocer a Dios, pero no, nuestra mente es finita y Dios es infinito, pero si Dios es el maestro, qué tremendo, ¿no? Entonces sí lo podemos conocer, porque Él mismo entonces se da a conocer. Y eso es lo que Dios ha hecho con la palabra. Dios se ha dado a conocer, Dios se ha dado Dios se ha revelado a sí mismo para nuestras vidas. Y una de las cosas que Dios nos ha estado hablando a nosotros acerca de Dios es que Dios es uno en esencia. Diga, Dios es uno en esencia. La palabra de Dios revela que solamente hay un solo Dios, vivo y verdadero, y que no hay otro Dios. Todo el Viejo Testamento nos afirma, y la declaración sobre Israel: oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Y estamos estudiando a Dios en lo que podamos, ¿no? Y hoy vamos a ver algo. Voy a hacer un pequeño repaso para poder tener en video la última clase que no habíamos grabado con video, y así la podemos subir y podemos tener esa clase también. Y luego entonces voy a hacer una parte de la lección nueva para el día de hoy. Amén. Lo primero que tenemos que es que Dios en esencia es uno. Y cuando hablamos de Dios, tenemos que hablar de la realidad de Dios. ¿Cuál es la realidad de Dios? No, la palabra de Dios nos enseña que Dios es real, que Dios no es un mito, que Dios no es algo que está por ahí, como la gente dice, una fuerza. No, Dios es una persona y Dios es real. Y lo que Dios ha hecho es que Dios siempre se ha revelado y se ha manifestado al ser humano. Y se ha manifestado a su creación. Eso es lo bueno que hay. Yo siempre digo esto y lo repito, siempre el pastor Radamés decía esto, y yo siempre me lo grabé, me grabé eso, cuando él decía: qué bueno que solamente hay un solo Dios verdadero, y el único que hay es bueno. ¿Usted se imagina que solamente hubiera un solo Dios y que fuera malo? Ay, Señor Jesús. Usted no se hubiera podido cambiar porque además es uno solo, pero hay uno y es bueno. Aleluya, denle un gloria a Dios, ¿eh? Amén. Dios es bueno y es amor, dice la palabra de Dios. Así que la realidad de Dios, la existencia de Dios, es la afirmación fundamental de la teología cristiana. Es lo que nos establece a nosotros como pueblo. Así que el registro bíblico. ¿Cómo yo sé que Dios existe? Porque hay un registro bíblico. ¿Cuál es el registro bíblico? La palabra de Dios nos dice y nos habla continuamente de la existencia de Dios. Si usted quiere saber si Dios existe y quiere saber acerca de Dios, aquí está el registro.
el registro bíblico. Y estuvimos hablando de eso. Nunca es la pregunta de si Dios existe, sino lo que Él hace y lo que Él es. O sea, el poder negar a Dios solamente los necios. Ahorita lo vamos a ver en uno de los salmos. La Biblia es principalmente el relato de los hechos poderosos de Dios. Dios, diga conmigo, Dios tiene 3 hechos poderosos. El número 1, la creación, la redención y la glorificación. Esas 3 cosas son muy importantes y las vamos a estudiar individualmente. Vamos a estudiar la creación después y te va a ver cómo todo esto se va emparmando, ¿no? Y se va uniendo entre sí. Uno de los hechos más poderosos que Dios existe y que Dios es la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, dice la Biblia. O sea, es increíble. Mientras yo más estudio el firmamento, mientras yo más estudio el universo, las galaxias, yo me tengo que caer en tiempo y decir, bueno, mira, tiene que haber una mano poderosa que hizo todo esto, porque es imposible. La inmensidad, la expansión, el orden, el diseño, la secuencia, la longitud, cómo todo se mueve, cómo todo circula. Eso es algo impresionante. Usted no puede estudiar física o estudiar los astros o estudiar el firmamento y negar la existencia de Dios. Nadie puede mirar un cuerpo humano o un miembro del cuerpo humano y decir que Dios no existe. Porque es demasiado perfecto. Dígale que está a su lado, no fue una explosión. Dice, no fue una explosión. Fue un diseñador. Y ese diseñador se llama Dios. Eso es muy importante. Ahora, la cuestión no es si Dios existe, ¿no? Mucha gente duda de la existencia de Dios, de su justicia. Dios me abandonó. Eso tal vez como usted se sienta usted, pero realmente no. En cuanto a su existencia, tal vez en cuanto a su experiencia usted con Dios, se pueda sentir abandonado, se pueda sentir, ¿no?, con lo que usted ve, que tal vez, oye, ¿dónde está Dios? Porque como que no es justo lo que está pasando. Todo eso, pero eso no niega la existencia y la realidad de Dios. Hay cosas que usted no va a entender de Dios. Hay un libro que me gusta mucho que hizo el doctor Dobson, cuando Dios, tú sabes, cuando Dios no hace sentido, ¿no? Es un tremendo libro, especialmente creo que lo hicieron por alguien que murió, no sé cómo fue la historia, pero es un libro cuando tú dices, wow, ¿y qué pasó acá? Así que Dios es real. Y la única persona que la Biblia señala que niega la existencia de Dios es el necio. La palabra necio es tonto. No quiero decir otra palabra, pero usted ya sabe. Pero el necio dice, no hay Dios, ¿no? Y por eso en el Salmo 14, 1 al 4 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. El necio es el que dice que no, en su corazón que no hay Dios. ¿Por qué? Porque se ha corrompido, porque ha hecho maldad, porque ha hecho iniquidad, porque ha hecho abominación delante de Dios. Y dice él, no hay Dios. No hay Dios. Y por eso la convicción de la fe, ¿no? Está el registro bíblico, pero está la convicción de la fe. ¿Cómo yo sé que Dios existe? Por fe. Porque hay algo dentro de mí que me dice que Dios es real. Por la fe. Por eso la palabra de Dios nos dice que la realidad de Dios es una afirmación de nuestra fe. Yo afirmo que Dios existe porque yo siento en mi corazón, en mi espíritu, tengo una fe, tengo una certeza de que Dios es. Entonces no es algo al azar, es algo que usted puede sentir internamente cuando usted se alimenta de la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios produzca en usted esa fe necesaria para nosotros poder continuar creyendo que Dios es real. Por eso, cuando no estudiamos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Nos debilitamos, nos sentimos débiles. ¿Por qué? Porque este es el alimento de nuestra fe.
tenemos que comer siempre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la que va a causar que la fe incremente, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No lo que usted oyó hace 50 años atrás, es lo que usted oye hoy, el oír. Es un presente continuo, no lo que usted oyó. Por eso mucha gente recomienda, si usted sabe que por sus llagas usted fue curado, ¿no? Usted fue sanado. Eso lo sabemos todo, pero eso usted lo oyó hace 50 años atrás. Pero si usted está enfermo y el diablo lo quiere atacar con una enfermedad, ¿qué usted tiene que hacer? Repetir esos versículos ahora, porque ahora usted necesita oírlo, hablar la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios en relación o con relación a lo que usted está viviendo o pasando. ¿Estamos claros ahí? O sea, la fe, por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios sin fe. Porque el que se acerca a Dios, ¿no?, es necesario que crea que Él existe y que Él es galardonador, que Él es una persona que da recompensa al que le busca. Eso es lo lindo de Dios, que es por fe y que Él recompensa a lo que le busca. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Por eso nuestro Dios es uno, es el único Dios, vivo y verdadero, y es bueno. Y cuando usted le busca, el que le busca lo encuentra, lo halla, dice la palabra de Dios. Amén. Así que ahora uno de los puntos que dijimos, ¿no?, para entrar a lo que queremos hacer esta noche, es el testimonio del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo yo sé que Dios existe? Primero, porque hay un registro bíblico. Hay un registro bíblico. Pero, ¿cómo yo sé que Dios existe? Porque hay algo interno en mí que me dice que hay una realidad de Dios, que es la fe. Pero también, ¿qué hace el Espíritu Santo? La persona del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo da convicción a nuestro espíritu. ¿De qué? De que Dios es. Eso es algo interno, yo no sé cómo explicarlo, pero usted que tiene el Espíritu Santo de Dios, dice, lo que somos hijos de Dios, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Hay algo dentro de nosotros que nos da esa realidad, esa convicción de ¿qué? De que Dios es. De que no es algo que usted cree, ¿no? Porque como pajaritos en el aire, no. Es algo interno. Y eso solamente lo produce el Espíritu Santo. ¿Cuánto reciben ese testimonio del Espíritu? Usted sabe que usted es hijo de Dios y que Dios es real y que Dios está dentro de usted. Y que ya no es por lo que le dijo el hermano, no porque le dijo el vecino, es por lo que usted siente, experimenta y lo que usted siente dentro de usted, esa convicción de que Dios es. ¡Wow! ¡Qué tremendo, eh! Y eso nadie le puede quitar ese testimonio. Nadie se lo puede quitar. Nadie le puede quitar esa realidad. Nadie le puede quitar esa convicción. Nadie se la puede quitar. ¿Por qué? Porque es un testimonio interno. Y es el testimonio ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y eso es tremendo. Eso es poderoso. Gálatas 4:6 dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Es Dios el que ha enviado el Espíritu a nosotros. ¿Para qué? Para que ese Espíritu clame y diga, Abba, Padre. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Es el Espíritu el que clama dentro de nosotros. Esa realidad del Espíritu, esa certeza en nosotros de que Dios es. Entonces, ¿cómo yo sé que Dios existe? Porque tengo un registro bíblico, porque tengo fe, una convicción que me dice que Dios es y que Dios existe, pero tengo una convicción interna de la realidad de Dios en mi corazón. Yo no sé, cuando usted dice algo de Dios, que a veces usted se engranoja, yo no sé, usted siente como una fuerza, ¿no?, espiritual. Dice, wow, usted sabe que Dios es y que Dios está ahí con usted. Aleluya. Y eso como que le da como una energía, le da un empuje. Es una realidad. Y esa realidad
nadie se la puede quitar. Por eso usted ve esos hermanos que lo están matando allá en el Medio Oriente. Yo me imagino que cuando lo van a matar, tiene que haber algo de Dios sobre ellos. Esa convicción de que Dios es. Así como en la Biblia Esteban, ¿no? Dice que lo apedreaban. Y cuando lo estaban apedreando, ¿qué pasó? ¿Usted cree que las piedras no le estaban doliendo? Sí. Por eso murió. Pero ¿qué pasó? Sus ojos fueron abiertos y vio allá al Dios sentado en su trono, aleluya. Vio a Jesús, el Señor. Y mientras él veía a Jesús, era apedreado. Yo me imagino que ahí, cuando vio esa visión y vio esa realidad espiritual, ni sintió lo que le pasó y ahí murió. Y cuando en un petañar, en un segundo, estaba ya en el cielo con su Señor, disfrutando, ¿no?, de la vida eterna. Así que esa realidad, esa convicción, nadie nos la puede quitar. En consecuencia, el creyente es aún más seguro de la realidad de Dios, porque lo que él o ella tiene es más que una convicción de fe. Se ha convertido en un testimonio interno del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo es una persona, entonces yo entiendo que Dios es. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de mí y el Espíritu Santo es una persona. Y como esa persona está dentro de mí, esa persona me da testimonio de que Dios es real. Y eso es muy importante, porque eso es lo que nos va a mantener a nosotros en los últimos días, la convicción del Espíritu. De que usted sabe de que Dios es real. Amén. Aunque los nieguen la gente, aunque la gente diga no hay Dios, aunque el necio diga no existe Dios, aunque la gente se mofe de Dios, se ría, haga chistes. Ahí estaba viendo, bueno, cosas desastrosas. La gente está públicamente ahora en contra de Dios. Están haciendo una Biblia ahora diferente, porque entonces ahora la gente no quiere que diga Dios, sino el nombre de ellos, y como una idolatría, y exaltándose ellos mismos. Es algo impresionante lo que está pasando. Pero nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo, no solamente tenemos la convicción de que Dios es, sino que esa convicción va a incrementar en los últimos días. Y por eso estas clases son importantes, porque es el fundamento. ¿Cómo yo sé que Dios existe? Porque su palabra lo dice. Y Dios no es mentiroso. El hombre es mentiroso, pero Dios no es mentiroso. ¿Cómo yo sé que existe? Porque su palabra me ha dado fe. Pero hay algo más poderoso, es que su espíritu está dentro de mí y me da esa convicción. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Hebreo habla, por eso acerquémonos a Dios con corazones sinceros y con una fe completamente segura. Esa en plena certidumbre de fe. Tenemos que acercarnos a Dios. Y por eso en 1 Corintios Pablo nos habla acerca de que el espíritu que hemos recibido es el espíritu de Dios. Y aquí yo quiero, porque quiero tocar algo nuevo en esta noche. El espíritu de Dios es el único que nos puede enseñar a Dios. Miren lo que dice la Biblia. Que nadie conoció al hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Usted en su casa apunte eso y lea bien esas escrituras que está ahí, 1 Corintios capítulo 2. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que nadie puede conocer al hombre sino el espíritu de Dios, el espíritu del hombre que está dentro del hombre. Nadie puede conocer a Dios sino el espíritu de Dios que está en él. Ahora, mire lo que Dios ha hecho. Dios ha tomado el espíritu de él que está en él y ese espíritu él nos lo ha derramado dentro de nosotros. ¡Wow! ¿Qué le quiero decir en esta noche? Que no hay nadie en este lugar que no pueda conocer a Dios. Déjeme decirlo otra vez. No hay nadie en este lugar que no pueda conocer a Dios. Por eso la manera que la palabra habla del nuevo pacto es que le conocerán todo, desde el menor hasta el mayor. Nadie tendrá que decirle a su hermano, conoce a Dios. Todo lo que le conocerán. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre todos. Eso no quiere decir que usted no pueda aprender de otra persona acerca de Dios. Lo que está hablando ahí, lo que se refiere ahí, no es que usted no pueda recibir una enseñanza, porque si no Dios no hubiera derramado el don de maestro, de enseñanza, si no eso se contradice. Pero lo que Dios está diciendo, esa convicción
esa realidad de que Dios es y que Dios existe, nadie se lo va a tener que decir a ningún hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios va a venir a morar al corazón de cada uno de los creyentes, y esa convicción interna, el Espíritu Santo de Dios le va a mostrar a cada uno la realidad de que Dios existe y que Dios es. O sea, yo no voy a tener que empujar a nadie. Mire, conoce a Dios. No, todos le podemos conocer. ¿Por qué? Porque Dios entonces tomó su espíritu y nos lo entró y lo derramó, lo puso, lo colocó dentro de nosotros. Amén. Ok, la identidad de Dios. Ahí que vamos, esa es la segunda parte. Primero hablamos de la realidad de Dios. ¿Cuáles son las tres realidades? Las realidades son que Dios, hay un registro bíblico, hay una fe y está el Espíritu Santo que nos da esa convicción. Ahora, ¿cuáles son? ¿Cómo podemos saber que Dios existe? Acerca de la identidad de Dios. Y de eso yo quiero enfocarme en este día. ¿Cuáles son esas tres identidades? La primera tres identidades es que Dios está vivo, Dios es personal y Dios es espíritu. Esas son las tres cosas que queremos tocar en este día acerca de la identidad de Dios. ¿Cómo yo sé que Dios existe? Porque Él tiene identidad. Dios está vivo. Vaya conmigo al 1 Samuel 14, 39. Y mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel. ¿Por qué? Porque quiero que veamos lo que la palabra de Dios dice acerca de que Dios no está muerto, Dios está vivo. No sé cuántos pudieron tener la oportunidad de ver esa película. Dios no está, He's not dead, He's alive, ¿no? Sí, es una película, hace poco salió. Búsquela dice que Dios no está muerto, Dios está vivo. Basado en una historia muy, muy preciosa. Mire lo que dice en 1 Samuel capítulo 14, verso 39. Mire cómo decían la gente, dice, Dios está ¿qué? Diga conmigo, Dios está vivo. Ahora, ¿cuál es la realidad de que Dios está vivo? Mire lo que dice en 1 Samuel capítulo 14, verso 39. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Pero usted ve la expresión ahí, la expresión que ellos usan, porque vive ¿qué? Jehová. ¿Cómo está Dios? Dios está ¿qué? Vivo. Mira lo que dice el verso 45, porque aquí estaba hablando de una historia cuando Jonatán ataca a los filisteos, y mira lo que dice el verso 45 de ese mismo capítulo. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? ¿No será así? Entonces dice, vive Jehová, que no ha de caer un caballo de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, porque no, habían dicho que nadie podía comer. Usted sabe la historia, es una historia, pero lo que quiero ver, que usted vea, que antes cuando se hacía un juramento, algo se decía, vive Jehová. O sea, se hacía en la presencia de Dios, que como que Dios está vivo. No sé, estoy diciendo esto, vive Jehová que voy a hacer esto. Era como un juramento. Mire lo que dice en Deuteronomio, cuando en el capítulo 5, verso 26, dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? ¿El Dios qué? Viviente. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Porque Dios es un Dios viviente. O sea, no es un Dios del pasado. No es un Dios que existió y se fumó. No, Él es. Él fue, Él es y Él será. Él es el Dios vivo. Es continuo. Es presente. Dios está vivo. Y eso es bien poderoso. ¿Por qué? Porque podemos
confiar en que Dios realmente está vivo, que Dios es real. Y por eso yo decía, mire, ahí mismo en 1 de Samuel, cuando estábamos en el verso 39, ¿no? Ya lo leímos, vive Jehová. Y por eso vive Jehová, que no se caerá ni un cabello, ¿no? de Jonatán. ¿Por qué? Porque él libró al pueblo. En Mateo, ¿se cuál es esa historia? Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y Pedro le dijo, ¿tú eres qué? Y respondió Pedro y dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremendo. Por eso él respondió. ¿Y qué dijo Jesús a Pedro? Eso no te lo reveló ¿qué? Ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. ¿Cómo se lo reveló Dios? A través de la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cómo yo puedo saber que Dios es y que Él existe? ¿Y cómo cualquier ser humano puede saber que Dios es y existe y que está vivo hoy? Por el testimonio y por la presencia del Espíritu de Dios, del mismo Espíritu de Dios en nosotros. Él es el que nos puede abrir los ojos y podemos decir, Él vive. ¿Cuántos pueden decir Él vive? Miren lo que dice 2 de Corintios, hablando de que somos templo del Espíritu Santo. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, refiriéndose a nosotros como templo del Espíritu Santo? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué somos nosotros? Somos templos del Dios viviente. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo Dios habita y andará en medio nuestro? Porque Él ha venido a morar ¿dónde? Al corazón nuestro. Esa es la realidad. Él es el Dios viviente. Dios está vivo. ¿Cómo yo sé que Dios existe? Porque Dios está vivo. ¿Y cómo yo sé que Dios está vivo? Porque Dios está dentro de mí. Yo soy templo del Dios viviente. ¿Ve? Por eso nuestra relación con Dios no es una relación aburrida. Es una relación viva. Y usted en cualquier momento se puede conectar con Dios. Amén. En el carro, donde quiera que usted esté, se conecta. ¿Por qué? Porque es por el Espíritu. Miren lo que dice la palabra en Hebreo capítulo 12, verso 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte, ¿de qué? De Sión. ¿A dónde nos hemos acercado? Al monte, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 10. Yo quiero que usted mire esta porción y usted se dé cuenta por qué Dios no le gusta que las personas adoren a ídolos. ¿Por qué? Porque los ídolos son ¿qué? Son estatuas. Usted puede hablarle a un ídolo, usted le puede hablar, pero ese ídolo no le puede hablar a usted. Entonces, por eso por eso la idolatría es algo que enoja a Dios. Porque dice Dios, ¿para qué tú le vas a hablar a algo que no te puede hablar? Por eso la religión mata. Usted puede ser religioso, está en la misma iglesia cristiana y ser religioso. Porque Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación, porque la relación da el hecho de que que nos estamos relacionando con una persona que está viva. Usted no va al cementerio a relacionarse con alguien allá y hablarle todos los días, oye, ¿cómo tú estás? ¿Y cómo amaneciste hoy? ¿Y te gusta el clima? ¿Cuántos hacen eso? Déjame ver, levante la mano los que han ido al cementerio a hablar. Right? Usted iba, pero ya no. Right? ¿Para qué usted le va a hablar a lo que está muerto? Usted le habla a algo que está ¿qué? Vivo.
Y por eso, mire lo que dice: Dios, como el Dios vivo, en primer lugar, es aquel que se opone a toda idolatría y escultura. Por eso las esculturas, las cosas son horribles. Dios no le gusta eso. ¿Por qué? Porque las esculturas, todos esos monumentos que la gente adora, eso no es real. Y vaya conmigo a Jeremías, capítulo 10. ¿Están ahí ya? Dice: oí palabras de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. ¿Cuál era el camino de las naciones? Ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se muevan. ¿Y qué dice el verso 5? Derecho están como palmera, y no qué, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. ¿Y qué pasa? Y como no pueden andar, Dios se enoja. No tengáis temor de ellos, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. O sea que aquí está diciendo: no le tenga miedo a una estatua. No le tenga miedo a un muñeco. ¿Por qué? Porque primero el que lo hizo fue otro hombre. Y lo talla y lo asegura para que no se mueva, no se caiga. Dice: no tenga miedo, porque no puede hacer ni mal ni bien. Aleluya. Por eso a los cristianos, aunque no hagan brujería, aunque no tiren, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Aleluya. Nosotros somos bendecidos. ¿Por qué? Porque en nosotros está el Dios vivo. Denle un aplauso fuerte a Jesús y se lo va a dar. Nadie nos puede maldecir. Nadie nos puede estoquear, nadie nos puede parar. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener ningún temor. Al que le tenemos que tener temor es a Dios. Reverencia al Dios vivo. No al que no es verdadero. Mira lo que dice el verso 10, porque si no le leo el verso 10 me exploto. Mire qué le dice. ¿Qué dice? Ahí está en la pantalla si no lo tiene. Ahí Jeremías capítulo 10, verso 10. Mas Jehová es el Dios que verdadero. Él es Dios que vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Wow. ¿Dios es qué? El Dios vivo. Él sí es el vivo. Él sí es real. Y cuando Él se indigna, las naciones tienen que oír. Mire, déjenme decir este pensamiento. Dios es la esencia misma de la vida. Y como tal, hace surgir vida en otros lugares. O en otro lugar o en todo lugar. ¿Qué quiere decir? Que si usted está vivo, es porque Dios es el Dios vivo. ¿Quién le dio vida a usted? Dios. Entonces eso es bien importante entenderlo. Nadie existe, nada de lo que tiene vida en la tierra existe por sí solo. Dios emana vida, y a todo lo que se mueve en la tierra, todo lo que tiene movimiento, todo lo que tiene vida, esa vida emanó de Dios. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios viviente. Ahora, ¿por qué eso es importante, hermano? Porque no podemos decir que Dios es, o sea, no podemos igualar a Dios a la vida simplemente, porque entonces limitaríamos a Dios. No, Dios tiene vida en sí mismo, eso es diferente. Porque si Dios es vida simplemente,
entonces tuvo que haber alguien que le dio vida a él. No sé si me estoy dando a entender. Y nadie le dio vida a Dios. Dios existe en sí mismo. Y por eso la palabra dice algo bien poderoso. Si usted se va conmigo en Juan capítulo 5, vamos a ver algo ahí en Juan, porque quiero explicar esto bien. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Esperamos que los que nos estén viendo por la televisión y por la enseñanza, usted pueda tomar el espíritu de lo que estamos diciendo. Dios es el Dios vivo y verdadero. ¿Cómo yo sé que Dios existe? Porque Él es el único Dios vivo y verdadero. Vaya conmigo a Juan capítulo 5. Déjeme decirle esto primero. Como el Dios viviente, como el Dios viviente, Él tiene vida ¿en qué? En sí mismo. Eso es muy importante. A Dios nadie le da vida. A Dios nadie le inyecta vida. Dios tiene vida en sí mismo. Y usted va a ver algo bien poderoso que nos aplica a nosotros. Porque este concepto de que Dios tiene vida en sí mismo nos da algo poderoso para nosotros regocijarnos en esta noche. ¿Por qué? Porque si Dios tiene vida en sí mismo, mire lo que ha pasado a nosotros que hemos recibido la vida eterna. Hemos recibido vida abundante. ¿Cuánto ha recibido vida abundante? Y esa vida abundante es la que nos sostiene porque es la vida de Dios. Mire lo que dice aquí en Juan capítulo 5. Jesús está hablando acerca de la autoridad de Él y dice algo bien poderoso. Vamos a leer el verso 24. Dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. ¿Por qué yo recibo vida eterna? Porque creí en quién, en Él. Y dice el verso 25: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué van a hacer? Todo lo que Dios toca le da vida. Oh, eso es poderoso. Por eso tenemos que venir a la iglesia. Por eso tenemos que estar juntos. Porque donde hay dos o más reunidos, allí Él está. Y cuando levantamos el nombre de Dios, hay una sinergia espiritual que se activa en el lugar. Y esa es la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios te toca, eso produce ¿qué? Vida. Porque Dios ¿qué? Mire lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, porque el verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, la vida no viene de otra fuente. Eso es lo que quiere decir realmente, literalmente en el griego, lo que quiere decir es, la vida no viene de otra fuente, la vida la tiene Dios. Dios tiene vida en sí mismo. Nadie le puede cortar la luz a Dios. Nadie le puede apagar la luz. Nadie le puede cortar el agua. Aleluya. Gloria sean dadas a Dios. Porque Dios es ¿qué? Dios tiene vida en sí mismo. Y mira lo que dice acá. Porque esto fue Jesús que lo dijo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Qué tremendo. Por eso, mire lo que dijo Jesús. Jesús dijo algo bien poderoso. Dice, la vida mía nadie me la quita. Ahora, ¿por qué nadie le podía quitar la vida a Jesús? Piense ahora, un momentico, aparte de, viendo este versículo. ¿Por qué? Porque la vida que Él recibió, ¿la recibió de quién? ¿Y qué tiene el Padre? Vida en sí. Dígalo, pues yo creo que usted llegue a una realización ahora. Si el Padre que tiene vida en sí mismo fue el que le dio la vida a Jesús, Jesús dice, yo tengo vida en sí mismo. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, mira lo que dice Jesús. Por eso yo puedo tomar mi vida y puedo morir y volverla luego a tomar. Por eso Jesús estaba tranquilo. Usted se imagina,
Es que usted no lo ha pensado como yo lo he pensado. Usted se imagina Dios venir en un cuerpo y arriesgarse a morir. ¿Y quién lo iba a despertar? Era como decir, la segunda persona de la Trinidad se va a morir y se va a quedar muerto. Dice, ¿cómo Jesús tenía seguridad en sí mismo? Porque Él recibió la vida, ¿de dónde? Del Padre. ¿Qué tiene el Padre? Vida en sí mismo. Y como Él tenía vida en sí mismo, cuando Él moría, no se iba a quedar muerto, sino que Él podía morirse y podía resucitar, aleluya, por el poder de una vida indestructible. Gloria sean dadas a Dios. ¿Cuál es la realidad de esa verdad en nosotros? Que nosotros también hemos recibido esa vida. La vida abundante no es solo la vida de Dios, pero es la vida de todo aquel que proviene, de todo aquello que proviene de Él. Cuando hemos recibido a Jesús, hemos recibido vida abundante. ¿Y cuál es esa vida abundante? Es una vida ni que el diablo no te la puede matar, el diablo no te la puede quitar, nada te la puede destruir, porque esa vida te la dio Dios. Y si Dios te dio la vida, Él tiene vida en sí mismo, y lo que Él puso en nosotros, aleluya, es una vida indestructible. Bendito sea el nombre de Dios. Nadie te podrá apartar de Dios. Vamos, díselo, apláudale fuerte. Nadie te puede destruir. Puede venir pruebas, pueden venir circunstancias, pueden venir cosas en contra de tu vida, pero nadie te puede destruir. ¿Por qué? Porque tú recibiste vida de aquel que dice, yo tengo vida en mí mismo. Cuando usted entiende eso, usted anda seguro. Por eso yo la mañana cuando me levanto digo, Padre, en el nombre de Jesús, yo tengo la vida tuya, está en mí y todo en mi cuerpo. Tú sabes, nos achacamos cuando llegamos a los 50, los 51, 52, tú sabes, uno se va sintiendo como ya más. Pero uno tiene que vivificarse. ¿Cómo usted se vivifica? Diciendo, vida de Dios que está dentro de mí, vivifica mi cuerpo mortal. Vivifica mi mente, vivifica mis ojos, vivifica mi corazón. Tenemos que declarar esa vida todos los días nosotros, aleluya. Aunque nos sintamos como nos sintamos, aunque nos duela lo que nos duela, aleluya. Levantamos nuestras manos en la mañana y decimos, tenemos vida. Porque Dios, el que tiene la vida en sí mismo, nos ha dado vida abundante, aleluya. Somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, hemos recibido vida. Por eso es importante la existencia de Dios. Por eso es importante conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la vida. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Santo Dios. Ahora, no sé si me queda tiempo. Es que no tengo reloj acá. Ok. 9 y 2. Okay. Lo voy a dejar ahí entonces. Seguimos la semana que viene. ¿Está bien? Porque no quiero entrar al próximo tema. Pero déjenme leerle esto. El ladrón no viene ¿para qué? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. ¿Y para que la tengan qué? Vamos a leerlo otra vez. Yo he venido ¿para qué? Para que tengan ¿qué? Vida. ¿Y para que la tengan qué? Diga abundancia. Nada roto. Nada que falte. La vida de Dios. Usted tiene que irse con esa realización, con esa convicción de que Dios existe, que Dios es. ¿Y cómo yo sé que Dios es? Porque Él es el Dios viviente. Él es el que vive. Y Él es el que vive en mi corazón. Amén. Y eso es bien importante. Todo esto nos va llevando paso por paso. Ahora, ¿cómo yo sé que Dios
¿Cómo yo puedo conocer a Dios? Y eso es lo que vamos a estudiar la semana que viene. Diga conmigo, Dios es personal. Eso es bien importante. Porque no solamente, le voy a dar un pedacito para que usted se vaya picadito. No solamente es la vida, no solamente Él es el que existe en sí mismo, sino que Dios, para que nosotros lo conozcamos, se hace personal. Para que yo lo pueda entender. Por eso Él dice, yo soy tu marido. Right? No, eso es. Yo soy tu rey. Aunque padre y madre te dejara, con todo yo soy tu padre. Entonces, Dios se traslada al ámbito personal, no para limitarse, sino para que usted lo pueda entender y lo pueda experimentar. Porque no hay nada, ¿qué gano yo con decir, oh, Dios existe y no experimentarlo? Pero Dios, ¿cómo yo puedo conocer a Dios? Porque Dios es un Dios personal. Él le importa mi situación. Él le importa mi circunstancia. Él le importa dónde yo estoy. Y eso es bien importante. Porque a veces venimos a la iglesia y nos desligamos de Dios. Como que Dios está por allá. Está lejos. Está fuera de mi realidad. Pero por eso Dios quiere ser conocido con nombres personales. ¿Para qué? Para que usted lo pueda entender. Amén. Así que nos vemos el próximo miércoles. Y aquellos que nos están viendo, no se pierda el próximo capítulo. Mire el otro video que vamos a tener acerca de Dios. Estamos estudiando la escuela de fundamento y estamos yendo doctrina por doctrina, pensamiento por pensamiento, de una manera sistemática para unir todos esos pensamientos y al final de todos estos módulos, todo lo que pasen por estos módulos van a poder entender un poquito más a Dios. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, te damos la alabanza. Y Padre, yo te doy gracias. Levante sus manos al cielo y diga, Señor, gracias, porque tú eres el Dios viviente. Qué bueno que tú no has dejado de ser, tú no estás muerto. La gente quiere decir que tú estás muerto, pero tú no estás muerto, tú estás vivo. Y lo que tú hiciste 10,000, 5,000, 4,000 años atrás, tú lo puedes hacer de nuevo porque tú eres el Dios viviente. Y Padre, gracias. Y en este día nosotros hemos recibido la vida de Dios. Hemos recibido a Jesucristo, el que recibió la vida del Padre. Pero Él, Jesucristo, fue el que nos dio entonces la vida. Así que Él nos dio la misma vida que recibió del Padre. Y por eso yo declaro en el nombre de Jesús sobre cada vida que está aquí y sobre cada persona que me está viendo a través de este video, en el nombre de Jesús yo declaro salud sobre tu cuerpo, declaro sanidad, declaro liberación, declaro que si hay un órgano en tu cuerpo que está debilitado, sea tu mente, sea tu corazón, sea tu columna, sea cualquier sistema de tu cuerpo, ahora por la palabra que he hablado declaro vida sobre ti, vida abundante, vida, nada roto, todo conforme al diseño y al propósito de Dios. Declaro que el Espíritu de Dios vivifica tu cuerpo mortal para que tenga vida abundante en la tierra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, amén. Lo bendigo.
Y dele gracias al Señor por este día en el nombre de Jesús.